¿Sabías que una de las diosas más poderosas del antiguo Egipto fue también la más traicionera? Una deidad que protegía a los muertos pero que al mismo tiempo destruyó el matrimonio de su propia hermana. Una diosa cuyo nombre significa señora de la casa, pero que nunca tuvo un hogar verdadero. Hoy te voy a contar la historia fascinante y perturbadora de Neftis, la diosa egipcia del misterio, la muerte y la traición. Una historia llena de amor prohibido, engaños divinos y venganzas que cambiaron para siempre el destino de los dioses egipcios. Prepárate porque lo que vas a escuchar desafiará todo lo que creías saber sobre la mitología egipcia. Parte 1. El nacimiento de una diosa compleja. Para entender quién fue realmente la diosa Neftis, primero debemos viajar al momento de su nacimiento. Según los textos antiguos, Neftis nació en el cuarto día de los 5 días adicionales del año egipcio, esos días mágicos que los dioses crearon para que pudieran nacer los hijos de Nat y Heb. Su verdadero nombre egipcio era Nebetet, que literalmente significa señora de la casa o señora del templo. Pero aquí viene la primera ironía de su historia. Aunque su nombre sugería estabilidad y hogar, Neftis se convertiría en la diosa de todo lo opuesto, del oculto, de las sombras y de los límites entre la vida y la muerte. Neftis era hija de los dioses primordiales Heb, el dios de la tierra, y Nat, la diosa del cielo. Esto la convertía en hermana de algunas de las deidades más importantes del panteón egipcio: Osiris, el futuro señor del inframundo; Isis, la gran maga y sanadora; Set, el dios del caos y la violencia, y también hermana de Horus el Viejo en algunas versiones del mito. Pero desde su nacimiento, Neftis fue diferente. Mientras sus hermanos tenían roles claramente definidos, ella parecía existir en los espacios intermedios, en las fronteras entre conceptos opuestos. Era una diosa de transiciones, de momentos de cambio, de esos instantes donde una cosa se convierte en otra. Y precisamente esta naturaleza liminal la llevaría a cometer el acto que desataría la tragedia más grande de la mitología egipcia. Pero eso no fue lo único que la hizo especial. Los antiguos egipcios la representaban como una mujer con el jeroglífico de una casa sobre su cabeza, simbolizando su papel como protectora del hogar y los templos. Sin embargo, también aparecía con alas extendidas, mostrando su conexión con el mundo espiritual y su capacidad para viajar entre dimensiones. Desde muy joven, Neftis mostró habilidades extraordinarias en la magia funeraria. Podía guiar las almas de los muertos a través del peligroso viaje hacia el más allá, protegerlas de los demonios que acechaban en la oscuridad y ayudarlas a encontrar la paz eterna. Esta capacidad la convirtió en una de las diosas más respetadas en los rituales de momificación y entierro. Ahora llegamos a uno de los aspectos más complicados de la historia de Neftis, su matrimonio con Set, su propio hermano. En la mitología egipcia, los matrimonios entre hermanos divinos eran comunes y necesarios para mantener la pureza de la línea divina. Pero este matrimonio en particular estaba condenado desde el principio. Set, el dios del caos, la violencia y las tormentas del desierto, era todo lo opuesto a lo que Neftis representaba. Mientras ella era una fuerza protectora y estabilizadora, Set era destructivo e impredecible. Mientras Neftis trabajaba para mantener el orden cósmico, Set constantemente buscaba alterarlo. Los textos antiguos nos dicen que este matrimonio nunca fue feliz. Set estaba obsesionado con el poder y los celos hacia su hermano Osiris, quien gobernaba Egipto con sabiduría y era amado por todos. Neftis, por su parte, admiraba profundamente a Osiris y se sentía cada vez más alejada de su esposo violento y errático. Pero lo que pasó después cambiaría para siempre la historia de los dioses egipcios y revelaría el lado más oscuro de Neftis. Según algunas versiones del mito, Neftis no podía tener hijos con Set. Esto era una fuente constante de dolor para ella, ya que en la cultura egipcia, la maternidad era fundamental para la realización femenina, incluso entre las diosas. Set, además, no mostraba interés en solucionar este problema, lo que aumentaba la distancia entre la pareja. La frustración de Neftis crecía día a día. Veía cómo su hermana Isis disfrutaba de un matrimonio perfecto con Osiris, cómo era respetada y amada, cómo tenía todo lo que ella deseaba. Esta envidia silenciosa se fue acumulando en el corazón de Neftis como un veneno lento pero letal. Los sacerdotes egipcios escribieron que durante este periodo, Neftis comenzó a pasar más tiempo en los templos, perfeccionando sus artes mágicas y alejándose cada vez más del mundo de los vivos. Se convirtió en una experta en rituales nocturnos, en invocaciones a los espíritus y en la comunicación con los muertos. Era como si estuviera preparándose para algo, como si supiera que su destino no estaba en el mundo de la luz, sino en las sombras. Y aquí llegamos al momento más controversial y fascinante de toda la historia de la diosa Neftis.
el momento que la convertiría para siempre en una figura compleja y moralmente ambigua en la mitología egipcia. Una noche, cuando la luna estaba en su fase más oscura, Neftis tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia divina. Utilizando sus poderosas habilidades mágicas, se transformó para parecerse exactamente a su hermana Isis. Con esta apariencia falsa, se acercó a Osiris. Los detalles exactos de lo que pasó esa noche varían según las fuentes, pero el resultado fue el mismo. Neftis sedujo a Osiris haciéndose pasar por su esposa. De esta unión nacería Anubis, el dios con cabeza de chacal que se convertiría en el señor de la momificación. Pero espera, porque la historia se vuelve aún más retorcida cuando descubres las verdaderas motivaciones de Neftis. ¿Por qué Neftis hizo esto? Los egiptólogos han debatido esta pregunta durante décadas. Algunas teorías sugieren que fue pura envidia hacia su hermana. Otras proponen que fue desesperación por tener un hijo. Pero hay una tercera teoría, más siniestra. Algunos textos sugieren que Neftis actuó en secreto acuerdo con Set, como parte de un plan más grande para destruir a Osiris. Esta última teoría es particularmente perturbadora porque convertiría a Neftis no solo en una adúltera, sino en una cómplice de asesinato. Set, consumido por los celos hacia su hermano, habría utilizado a su propia esposa como instrumento de su venganza. Cuando Isis descubrió la traición, su dolor fue indescriptible. La hermana en quien más confiaba, la que había sido su compañera desde la infancia, la había traicionado de la manera más cruel posible. Pero lo que pasó después sorprendió a todos los dioses. En lugar de vengarse inmediatamente, Isis guardó silencio. Adoptó a Anubis como su propio hijo y esperó. Los antiguos egipcios decían que Isis era tan sabia como poderosa, y sabía que la venganza servida fría era la más efectiva. Y si te está gustando esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte, eso nos ayuda mucho. Continuamos. Parte 2. El asesinato de Osiris y sus consecuencias. El plan de Set se desarrolló tal como él había previsto. Con la diosa Neftis como su aliada secreta, logró asesinar a Osiris en el famoso episodio del sarcófago dorado. Set había construido un hermoso ataúd y desafió a todos los presentes en un banquete a ver quién encajaba perfectamente en él. Por supuesto, estaba diseñado específicamente para las medidas de Osiris. Cuando Osiris se acostó en el sarcófago, Set y sus cómplices cerraron la tapa y la sellaron con plomo fundido. Luego arrojaron el ataúd al Nilo, creyendo que Osiris había muerto para siempre. Pero aquí es donde la historia de la diosa Neftis toma un giro inesperado. Porque cuando Isis comenzó su desesperada búsqueda para encontrar el cuerpo de su esposo, ¿quién crees que la ayudó? Exactamente, la diosa Neftis. Pero ¿cómo es posible que la misma diosa que había traicionado a Osiris ahora ayudara a resucitarlo? La respuesta revelará el verdadero carácter de la diosa Neftis. Los textos del Libro de los Muertos nos cuentan que Neftis se presentó ante Isis con lágrimas en los ojos, confesando su participación en la traición pero suplicando perdón. Explicó que Set la había manipulado, aprovechándose de su dolor por no poder tener hijos y de su envidia hacia la felicidad de Isis. Pero más importante aún, Neftis reveló información crucial sobre dónde Set había escondido el cuerpo de Osiris. Sin esta información, Isis nunca habría podido encontrar a su esposo y resucitarlo. Las dos hermanas trabajaron juntas en la búsqueda. Transformadas en aves, volaron sobre todo Egipto hasta encontrar el sarcófago en Biblos, donde había sido arrastrado por las corrientes del Nilo. Juntas recuperaron el cuerpo y comenzaron los rituales para devolverle la vida. Durante este proceso, Neftis demostró habilidades mágicas extraordinarias. Su conocimiento de la magia funeraria complementaba perfectamente los poderes de sanación de Isis. Era como si hubieran sido diseñadas para trabajar juntas, a pesar de la traición que las había separado. El ritual de resurrección fue exitoso, pero solo temporalmente. Osiris revivió el tiempo suficiente para concebir un hijo con Isis, Horus, quien se convertiría en el vengador de su padre y el futuro faraón de los dioses. Pero el dios Set no se rindió tan fácilmente. Cuando descubrió que Osiris había sido resucitado, su furia no conoció límites. En un ataque de rabia, encontró el cuerpo de su hermano y lo despedazó en 14 partes, esparciendo los fragmentos por todo Egipto para asegurarse de que nunca pudiera ser resucitado de nuevo. Esta vez, Set también descubrió la traición de Neftis. Su furia hacia su esposa fue tan intensa que la desterró de su hogar y la declaró enemiga. Neftis se encontró sola, sin esposo, sin hogar, y cargando con la culpa de haber contribuido tanto a la muerte como a la resurrección de Osiris.
Pero este momento de absoluta desesperación se convertiría en el catalizador para la transformación más importante de la diosa Neftis. Una vez más, las hermanas se unieron para buscar las partes dispersas del cuerpo de Osiris. Esta segunda búsqueda fue aún más difícil que la primera, pero también más significativa. Durante este proceso, Neftis se redimió completamente a los ojos de Isis y de los otros dioses. Juntas, Isis y Neftis encontraron 13 de las 14 partes del cuerpo de Osiris. La única parte que no pudieron recuperar había sido devorada por un pez en el Nilo. Utilizando sus poderes combinados, las hermanas reconstruyeron el cuerpo y realizaron el primer ritual de momificación de la historia. Este acto de redención transformó a la diosa Neftis para siempre. Ya no era simplemente la diosa de las transiciones y los misterios. Se había convertido en la guardiana de los muertos, la protectora de las almas en su viaje hacia el más allá, y la sanadora de las heridas causadas por la traición y el dolor. Los antiguos egipcios comenzaron a invocar a Neftis en los rituales funerarios, pidiendo que protegiera a sus seres queridos fallecidos y que los ayudara a encontrar paz en el más allá. Su historia de traición y redención la convertía en una figura especialmente poderosa para aquellos que habían cometido errores en vida, pero buscaban la salvación después de la muerte. Después de estos eventos, la diosa Neftis encontró su verdadero propósito. Se estableció como una de las diosas funerarias más importantes del panteón egipcio, trabajando junto a Isis para proteger y guiar las almas de los muertos. En los textos funerarios, Neftis aparece constantemente junto a Isis, flanqueando el sarcófago de los muertos y protegiéndolos con sus alas extendidas. Los egipcios creían que estas dos hermanas, una vez enemigas y ahora aliadas, representaban la dualidad necesaria para la vida después de la muerte, Isis como la fuerza que preserva y sana, Neftis como la fuerza que transforma y libera. Su hijo Anubis, nacido de su traición pero criado en el amor, se convirtió en el dios de la momificación, trabajando estrechamente con ambas madres en los rituales funerarios. Esta familia poco convencional se convirtió en el núcleo del sistema funerario egipcio. La historia de la diosa Neftis nos enseña que incluso los dioses pueden cometer errores terribles, pero que la redención siempre es posible a través del arrepentimiento genuino y las acciones correctivas. Su transformación de traidora a protectora la convirtió en una de las figuras más complejas y humanas de toda la mitología egipcia. Y ahora que conoces la verdadera historia de la diosa Neftis, nunca más verás las momias egipcias de la misma manera. La historia de la diosa Neftis nos demuestra que la mitología egipcia está llena de personajes complejos y fascinantes que van mucho más allá de las simples etiquetas de buenos y malos. Si te ha gustado descubrir los secretos oscuros de esta diosa misteriosa, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal Historia de Dioses y Héroes. En los próximos videos exploraremos más historias increíbles de la mitología antigua. ¿Te gustaría conocer más historias de los dioses y héroes egipcios? ¿O prefieres que hablemos de las batallas épicas entre Horus y Set? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Y también te recomiendo este video de Pachamama, la diosa inca que cambió la historia de la humanidad. Nos vemos en el próximo video, amigos.